volviendo al archivo original, el cual estamos trabajando, entonces recordarás que en este archivo habíamos ocultado primero la superficie y luego habíamos extraído las curvas primarias y secundarias. Y aquí claramente, si es que elegimos una de las curvas secundarias, nos daremos cuenta de que la capa en la que se almacena automáticamente es esta C topo minor, ¿no? Y si elijo una mayor versión escape, elijo esta. Y luego entonces esta es la capa C topo mayor. Bien, bueno, MJR, pero hace referencia a mayor. Y la otra es C topo minor, ¿no? Entonces, tratemos de recordar ligeramente esto, ¿no? Pues siempre es importante recordar en qué capa se va a almacenar las curvas por defecto. Bien, entonces una vez que tenemos esto, lo que tenemos aquí incluso podríamos borrarlo, ¿no? Porque recuerda que nosotros ya creamos la superficie. Lo que vamos a hacer es mostrar la superficie. Vamos aquí a Surface, Superficie 3. Bueno, le damos clic derecho en Superficie 3. Y vamos a... bueno, aquí también hay algo que explicar. Mira, aquí cuando yo hago clic derecho, eh, me muestra dos opciones. Una es estilo de la superficie y otro es propiedades de superficie. A ver, te explico la diferencia. Propiedades es una ventana, digamos que en jerarquía está por arriba del estilo de superficie. Es decir, esta ventana está arriba en jerarquía con esta otra opción. ¿Por qué? Porque en esta opción de aquí yo puedo elegir estilos, puedo elegir apagar estilos, puedo elegir definición y otros valores más. Cosa diferente que es en la opción de editar estilo. En editar estilo, lo que yo voy a hacer es editar el estilo que se ha elegido a la superficie. A ver, ingresemos al primero. ¿Cuál es el nombre del estilo que figura aquí? Es subguión no display. Entonces, este estilo se ha elegido a esta superficie. Si cierro esto, hago clic derecho y voy a Edit Estilo, bueno, Surface Estilo, mira dónde estoy, Surface Estilo, subguión no display. Quiere decir que he ingresado en el estilo de superficie que se ha asignado. Entonces, esta ventana es en jerarquía o en orden, está pues debajo de la de propiedades. Para llegar a esta ventana, también puedo llegar haciendo clic derecho y, bueno, ingresar a propiedades. Y aquí voy a estilo y voy a este botón y despliego, clic izquierdo. Voy a la opción de editar. Bueno, aquí hay varias opciones que también te voy a explicar poco a poco, porque puedo copiar estilos. Pero esta opción que vamos a ingresar ahora es la de editar el actual estilo asignado aquí. Si el estilo es no display, entonces voy a ingresar a editar ese estilo. Y ahora estoy en esa otra ventana que, ¿recuerdas el título? Es el mismo, ¿no? Surface estilo no display. Entonces, esas son dos formas de ingresar ahí. Surface, bueno, estilo de superficie. Bien. Entonces, lo que te decía, vamos a mostrar la superficie. Entonces, propiedades. Ojo, para mostrar superficie yo debo cambiar el estilo. Entonces, ¿a dónde ingresaría? A Surface Properties o estilo. Si quiero cambiar el estilo, ojo, no quiero editar estilo, quiero cambiarlo. Entonces voy al primero. Y aquí elijo un estilo, bueno, despliego con clic izquierdo. Recuerda la burbujita azul de aquí. Es del clic izquierdo y la derecha es, la derecha es del color verde. Recuerda, ¿ya? Entonces clic izquierdo y voy a la opción de, bueno, aquí hay varios estilos. Voy a elegir este de 2 y 10. Background, ¿listo? Solamente eso. Aplico. Y ahí se va a mostrar la superficie. Listo. Entonces, ya tenemos un poco idea más de lo que son estilos de superficie. Ahora pasemos a crear superficie, pero a partir de otra forma, otra metodología. En un inicio te comenté de que cuando yo creo superficie, voy aquí, por ejemplo, clic derecho, superficie. Aquí en esta ventana me está mostrando, bueno, puedo desplegar aquí y me mostrará cuatro opciones. Ya hemos visto la primera, ¿sí? Ahora vamos a ver esta de Grid Surface.
Pero antes de ver este de Grid Surface, hay algo que quiero comentarte. Mira, esta opción de Grid Surface solamente emplea esos famosos DEM, archivos DEM, es decir, modelos digitales de elevación. Son archivos que se generan generalmente en programas SIG. Y a partir de esos se puede exportar y visualizar aquí. ¿Bien? Entonces recuerda, ya TeamSurface es lo que hemos visto hasta el momento, de puntos, archivos y otros. Y este de Grid Surface es específicamente para archivos DEM. ¿Ya? Entonces, pero ojo, no quiere decir de que esta primera opción de TeamSurface no tenga la opción de DEM. Sí la tiene, mira. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda está la opción de definición y aquí debajo está la opción de archivo DEM, Files DEMS. Entonces, esto es lo que vamos a usar ahora, ¿ya? Antes de crear superficie. Entonces, vamos a un archivo nuevo, sí, porque la superficie va a ser diferente. Entonces, solamente para práctica vamos a usar un archivo diferente, ¿ya? Muy bien. Ahora, estando aquí, creamos superficie. Vamos aquí, clic derecho, crear superficie. Voy a elegir TeamSurface. Si bien te dije que la de Grid Surface es específicamente para archivos DEM, pero quiero mostrarte que la de TeamSurface también tiene esa opción. Mira, doy ahí. Vamos a ponerle aquí superficie 01. Despliego. Ahí está, ¿verdad? Y ahora voy a definirla en base a un archivo DEM. Bien, entonces para eso debemos entender de que yo tengo aquí un archivo, ¿sí? En mi escritorio es esta carpeta, archivos, y aquí tengo este archivo DEM. Es prácticamente un archivo TIFF, ¿no? Es un TIFF, no es una imagen todavía. Imagen sería raster. Es un archivo TIFF. Bueno, entonces este archivo lo he generado con el ArcGIS. Entonces es otro software que me permite generar esto. Entonces esto es lo que yo voy a tomar ahora para mi superficie. Entonces minimizo esto. Y aquí, en la parte de definición, voy a la parte que dice DEM. Clic derecho, añadir. Y me va a mostrar una ventana que no estoy viendo en este momento. Vamos a darle aquí mover. Aquí está la ventana. Bueno, una disculpa porque no se ve la ventana, ¿no? Es por tema de la amplitud de porcentaje de cuando que pongo yo a la pantalla para grabar. Entonces nuevamente es aquí, ¿no? Add y me aparece esto. Bien. Luego me pide asignar o buscar, ¿no? Entonces pico ahí y te va a aparecer esta ventana. Y aquí para mi suerte está buscándome ya la carpeta. Entro a la carpeta DEM y ahí está. Doy a abrir. En este caso, aquí me puede pedir otros formatos, ¿no? Pero si yo quiero para archivos TIFF o DEM, la mejor opción son esos dos primeros. ¿Sí? Estos son para archivos GIS exactamente. Bueno, damos a abrir. ¿Sí? Y aquí ya me muestra información, ¿no? Por ejemplo, me está diciendo de que pues este archivo está en un sistema UTM, zona 19, WGS84, bueno, y otros datos más. ¿Sí? Vamos a darle OK simplemente por ahora. Y ya se creó la superficie. Entonces Z, Enter, Enter. Y ahí está la superficie. ¿Sí? Puedo elegirla, puedo darle Object Viewer. Y ahí puedo confirmar, ¿no? Que es un archivo, bueno, una superficie generada a partir de un archivo DEM. ¿Ves? Entonces, esta es la famosa superficie. Ojo, nuevamente repito, ¿no? Esto lo he creado en superficie, en esta opción de TeamSurface. Y aquí está la opción de DEM. Entonces, ahí se puede generar. Ahora pasemos a lo que te dije en un inicio, que además de crear superficie, con esa opción de TeamSurface, también puedo crear una superficie, pero del tipo Grid Surface.
Vamos a hacer eso. Entonces, un archivo nuevo. Y aquí de frente vamos a la opción de superficie, crear superficie. Y aquí elijo la segunda opción, Grid Surface. En este caso, es una configuración diferente. Sobre todo la opción o la casilla que me indica Grid Parámetros. A ver, te explico un poco más de esta opción de Grid Surface. O la misma que vimos hace un momento, la de superficie a partir de DEM. Es lo mismo, ambos son lo mismo. Pero cuando creo esta famosa superficie tipo Grid Surface, me da la opción de elegir los parámetros de la grilla X y Y. Esto ocurre porque cuando yo creo una superficie de esta manera, la triangulación se maneja de una forma diferente. Es como si se formaran figuras en forma de cuadrado, prácticamente. Es decir, ya no serían triángulos, sino figuras semejantes a cuadrados. Es por eso que yo podría modificar estos valores, pero hay que tener algo de cuidado. ¿Cuándo es recomendable disminuir estos valores? Cuando tu superficie DEM es pequeña. Es decir, hablamos de, digamos, un área específica, quizás 1000 metros cuadrados, es un área pequeña. Pero ahí es recomendable esto reducirlo quizás a 5, a 2, probablemente, porque eso va a hacer que la triangulación se ajuste y se vea más detalle en la superficie. Esa es la ventaja de modificar esto. Pero ahora, en mi caso, este DEM que yo he conseguido es de un área extensa. Incluso me parece que es de todo un distrito, me parece. Bueno, no estoy seguro de esa parte porque hace un tiempo conseguí este DEM. Pero es un área grande, entonces es diferente a tener un área pequeña. Si tú en un área grande modificas esta grilla, va a hacer que tu archivo, si bien va a ser más detallado, o sea, la superficie, pero va a ser mucho más pesado. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja. Entonces, en pocas palabras, valores más grandes, superficie menos detallada, pero más ligera. Y valores menores, superficie más detallada, pero más pesada. ¿Ya? Y así como estos dos valores yo puedo modificarlos, también podría modificar la dirección de la triangulación que se va a crear. Salvo que esto es también un poco, muy poco usado. Por mi parte, diría que es complicado, o bueno, no le veo tantos usos a cambiar la orientación de una superficie. Bueno, habría que analizar también qué situación. La verdad, por mi parte, no hay una situación específica para asignarle una orientación a la triangulación, ya que se puede editar otras formas. Bien, en fin, pero aquí te puedes asignarles un valor si es que deseas. Entonces en la parte de arriba, ¿no? me está preguntando el nombre. Vamos a ponerle superficie de. Luego a descripción, cualquier nombre. Aquí estilos, también por ahora podemos dejarlos así. Y aquí vamos a bajarle a ver a 15. Espero que mi máquina no explote, porque es un archivo bien pesado. Entonces ahí tengo la configuración, doy OK. Y ahora aquí va a aparecer en la parte izquierda esa superficie DEM. Y ahora vamos a definición. Y mira, compara este menú pequeño, que es en Grid Surface, con este menú extenso, que es el de Thin Surface. Mira, todo esto es de Thin Surface. En cambio, este menú pequeño es de netamente Grid Surface. Y aquí la única opción que me da para crear superficie es a partir de los archivos DEM. Por lo tanto, aquí solamente hago clic derecho, añadir. Igual que el paso anterior, busco mi archivo DEM o TIFF. Doy a abrir, confirmar todo lo que figura aquí. Y luego Z Enter, ¿no? Z Enter, Enter. Y ahí tengo la triangulación. Si te das cuenta, le puse valores más pequeños, ¿no?
Es por eso que la triangulación se ve mucho más cuadriculada, ¿no? O bueno, las curvas de nivel se ven con esa forma como cuadriculada, al igual que el contorno, ¿no? En cambio aquí se ve ligeramente menos. Nos damos cuenta. Ahí está uno y aquí está el otro.